sucede acá en estos momentos? Digamos que la información exógena es como la DIAN observándonos con una información que yo mismo le entrego, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esa información? Pues esa información que es de cruces, ¿sí? Entonces ya sabemos que con ellos me cruzan con todo el mundo. Ella tiene, para tener indicios de ciertas cosas y de ciertas actividades, omisiones también que yo he metido, que tengo errores que he cometido al declarar exógena, ¿sí? Diferencias que ellos notan cuando entran el 2516, la información exógena, la renta, con los empleados, etcétera, todo esto nos lleva muchas veces a correcciones, sanciones, etcétera. Vemos que acaba de salir el proyecto de base para factura de personas naturales y ellos tácitamente dicen ahí que una de sus fuentes es la información exógena. Entonces, de acá le estamos entregando a ellos una serie de información con la cual nos están observando, están verificando cómo estoy reportando todos los terceros que interactúan con nosotros. Por eso es de vital importancia que nosotros prestemos mucha atención a esta información que vamos a ver el día de hoy para estar sumamente preparados y no tener después que incurrir en sanciones que definitivamente no tendríamos que incurrir. ¿Cuáles van a ser nuestros retos este año? Y creo que son los retos que hemos nombrado en todos los últimos años. Uno, que ya estamos acá subsanando y es el conocimiento, ¿sí? Si nosotros no conocemos en qué cambió la norma, cómo es la doctrina y cómo se va presentando esa doctrina de la DIAN y su pensamiento, cómo son los cruces que yo tengo que hacer entre declaraciones y lo que presento en mi exógena para que todo me quede correlacionado, y cuáles son esas campañas de fiscalización que hace la administración tributaria, que es mucho del temario que vamos a ver el día de hoy. Vamos a estar muy bien preparados para poder elaborar nuestra información exógena y minimizar riesgos y sanciones. ¿Qué sucede? Y lo segundo, que es otro reto bastante importante, es una anticipación. Y es que este año tenemos que lograr, ¿sí?, anticiparnos tanto para la elaboración, para una revisión, porque a veces, claro, lo dejamos para el último momento. ¿Y qué sucede ahí? Pues no alcanzamos a revisarlo, tocó enviarlo así, y entonces cuando vemos que se envió la información, no, es que una fila, entonces el país me quedó corriendo una fila. Entonces ya todo quedó mal y las sanciones son supremamente onerosas, como lo vamos a ver con Jenny. Entonces tenemos que tener la capacidad de anticiparnos, elaborarnos, revisarlos, hacer los cruces con las declaraciones correspondientes y lograr una transmisión anticipada, de tal suerte que podamos verlo, como sucedió hace algunos años, que en el momento en que yo envié me decía que está perfecto el formato, pero después fuimos a validar y decía que subió con errores. Y entonces la administración empezó a enviar esos comunicados diciéndonos que teníamos que volver a enviar porque la información no había llegado y había llegado con errores. Entonces, si nosotros lo logramos hacer con tiempo suficiente, podemos 1, 2 o 3 días validar que haya subido bien el formato. Si no subió bien el formato, estoy antes del vencimiento y puedo volverlo a subir sin ningún tipo de sanción. Entonces, esto es algo supremamente importante podernos anticipar. Entonces, agradecemos nuevamente que nos hayan podido acompañar el día de hoy para este reto de cumplimiento que vamos a hacer en este año 2022 para nuestra acción general 2021. Muchísimas gracias y continuamos con Jenny con toda la normativa aplicable. Buenos días. Por favor, me confirman si me escuchan. Paola. Sí, señora, sí le escuchamos. Perfecto. Bueno, buenos días. Gracias, Jacqueline. Entonces, como decía ella, tenemos unos retos y vamos a empezar a cumplirlos con la normatividad aplicable. Entonces, ¿cuál es la normatividad aplicable? Hoy en día está la resolución 098 del 28 de octubre del 2020 y la resolución 147 del 7 de diciembre del 2021 que modifica y adiciona parcialmente algunas normatividades sobre la resolución 98. ¿Quiénes están obligados a presentar? Entonces, los sujetos obligados a presentar, en primera instancia tenemos los sujetos obligados a presentar anual por periodos mensuales. ¿Quiénes son estos obligados? Entonces tenemos las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, las cooperativas de ahorro y crédito, los organismos cooperativos de grado superior,
las instituciones auxiliares del cooperativismo, las cooperativas multiactivas e integrales y los fondos de empleados que realizan actividades financieras. ¿Qué formatos deben presentar ellos de forma anual de forma mensual? Entonces está el formato 1019 con versión 9, que es la información de cuentas corrientes y o ahorros. El formato 1020 versión 8, información de inversiones en CDTs, incluida la retención en la fuente practicada. El formato 2273 versión 2, relacionada con depósitos de títulos, valores y rendimientos o dividendos cancelados. Tenemos otros obligados a presentar anual, que son las entidades públicas o privadas que celebren convenios de cooperación y asistencia técnica con organismos internacionales. Esta tuvo un gran cambio porque ya no es mensual, sino pasa a ser anual. ¿Quiénes son los sujetos obligados? Pues aquellos que celebren convenios de cooperación y asistencia técnica con organismos internacionales. Deben reportar la relación anual de todos los contratos vigentes en el año gravable con cargo a estos convenios, con una cuantía superior a 3,5 millones. Estas entidades públicas y privadas reportarán estos convenios en el formato 1159 versión 10 y aplica el 2273 versión 6 si tienen rentas de trabajo y de pensiones. Y como le decía, el gran cambio es que el vencimiento será de acuerdo con la calidad del contribuyente y el NIT y de forma anual. Ese es el gran cambio en estas entidades públicas y privadas que celebran estos convenios. Otros obligados son los obligados a presentar anual, que son las entidades financieras y otras entidades. ¿Quiénes están obligados? Entonces son las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, las cooperativas de ahorro y crédito, los organismos cooperativos de grado superior, las instituciones auxiliares del cooperativismo, las cooperativas multiactivas e integrales, los fondos de empleados y las bolsas de valores. Aquí vamos a ahondar en los principales cambios. ¿Qué eliminó? Se elimina el parágrafo de los valores que se reportan en el formato 1022 no deberán reportar el 1009. Este se elimina, pero se incorpora en este que se modifica, que son que esos valores que se reportan en el formato 1022, pues no deberán ser reportados en el formato 1001, el 1014, 1056, 1159, 5247, relacionados con pagos, abonos en cuenta y retenciones practicadas, y también que no se debe incluir el formato 1009 en cuentas por pagar o el 1013 de información de fideicomisos de administración. Otro cambio importante que tuvo es que el cambio en las cuentas de ahorro para el fomento y la construcción y las cuentas de ahorro voluntario contractual, pues que únicamente deberán reportar el formato 1022. En el fondo de cesantías, sus principales cambios están en qué información deben reportar. Los primeros 6 ítems son iguales a las de la resolución del año anterior y los cambios reales son a partir de las 7 a la 12, que son que las cesantías las van a tener que reportar valor de intereses o rendimientos causados en el periodo, no solo los cancelados, sino también los causados, los retiros en periodos correspondientes a cesantías acumuladas del año 2016, los retiros de los periodos correspondientes a las cesantías acumuladas 2017 y siguientes, ya la DIAN sabe los del 2016 y 2017 que tienen un tratamiento especial, la retención en la fuente practicada en el periodo, las cesantías acumuladas en el 2016 a 31 de diciembre del año que se reporta, al igual que las cesantías acumuladas en el año 2017 y siguientes al 31 de diciembre del año que se reporta. En cuanto a los cambios en las sociedades fiduciarias, el principal cambio es que adicionalmente se deberá reportar los aportes efectuados en el año al fideicomiso, y otro gran cambio es que se va a reportar tanto la dirección física como la dirección electrónica. ¿Cuáles son los formatos que deben presentar las entidades financieras con reporte anual? El formato 1023, que son consumos de tarjeta de crédito, el 1024, ventas con tarjetas de crédito, el 1026, préstamos bancarios otorgados, 1021, información de fondos de inversión colectiva, y lo que son la información de los fondos de pensiones obligatorias, de pensiones
de jubilación, invalidez y seguros privados, pues deberán presentar el 2277, aportes obligatorios, 1022, aportes voluntarios, 1022, información de cuentas de ahorro para el fomento y la construcción, y ahorro para el ahorro voluntario contractual. El 2274 cambia la versión a la 2, que son el fondo de cesantías, por los cambios que indicamos anteriormente. Otro formato es el 1041, que es la información de las bolsas de valores, 1042, información de comisionistas de bolsas, y la información de las sociedades fiduciarias, llámese patrimonio autónomo o encargo fiduciario, será el formato 1013, cambió la versión 9 también por los cambios indicados anteriormente. Esta información es la información de estos fideicomisos que se administran, llámese de inversión, inmobiliarios, de garantías, recursos, entre otros. El 1058, ingresos recibidos por cargo al fideicomiso patrimonio autónomo, y el 1014, que son los pagos en cuenta y retenciones practicadas con los recursos del fideicomiso. Bueno, ahora vamos a ver los sujetos obligados reporte anual, que son las personas naturales y jurídicas y sus asimiladas y entes públicos y demás entidades. Estos formatos los vamos a explicar y los otros panelistas los van a explicar un poco, los van a profundizar. Entonces, ¿quiénes son los sujetos obligados a reportar en forma anual? Pues van a ser, en cuanto a las personas naturales, cuando cumplan dos condiciones. La primera, en el año 2020-2021 tengan ingresos brutos superiores a 500 millones y que los ingresos brutos por rentas de capital y rentas no laborales, la suma de las dos, en el año 2021 sean superiores a 100 millones. O sea, aquí tenemos que tener en cuenta que deben cumplir las dos. 500 millones ingresos brutos 2020 o 2021 superiores, y adicionalmente en el año 2021 que la sumatoria de los ingresos de rentas de capital y no laborales sean superiores a 100 millones. En este evento estarían obligados. Las personas naturales del régimen simple tienen que cumplir una condición, y es que los ingresos brutos, llámese del 2020 o el año grabable 2021, sean superiores a 500 millones de pesos. Otros obligados son las personas jurídicas y asimiladas, que deben cumplir con una condición, y es que los ingresos brutos del año 2020 o 2021 sean superiores a 100 millones de pesos. Otras entidades, ¿cuáles? Son las personas naturales que reciban rentas de capital y rentas no laborales, personas jurídicas y sus asimiladas, entidades públicas y privadas, y demás obligados a practicar en el 2021 retenciones y autorretenciones en la fuente, llámese de impuesto de renta, del impuesto al valor agregado o timbre. También estarían obligados. Otros obligados a presentar de forma anual, los establecimientos permanentes de personas naturales no residentes y de personas jurídicas y entidades extranjeras deberán presentar información. Las personas o entidades que celebren contratos de colaboración, llámese en convenios de cooperación con entidades públicas, consorcios o uniones temporales, contratos de mandato, administraciones delegadas, los joint venture, contratos de cuentas en participación, los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, gases y minerales. Otras personas obligadas están los entes públicos de nivel nacional y territorial de orden central y descentralizado, que están contemplados en el artículo 22 del Estatuto Tributario. No son obligados a presentar renta, pero tampoco son obligados a presentar ingresos y patrimonio. Entre ellas están las entidades territoriales, está la Nación, están las Cruz Roja, las superintendencias y entre otras. También están obligados a presentar información exógena anual los secretarios generales o quien haga sus veces de los órganos que financien gastos con recursos del Tesoro Nacional. También están obligados de forma anual los obligados a presentar estados financieros consolidados. Otras entidades obligadas de forma anual están las cámaras de comercio, la Registraduría Nacional del Estado Civil, los notarios con relación a las operaciones realizadas durante el ejercicio de sus funciones, las personas o entidades que elaboren facturas de venta o documentos equivalentes, las alcaldías, los distritos y las gobernaciones, autoridades catastrales y el Impuesto Nacional al Carbón. Más adelante vamos a revisar qué es tan importante que sepamos qué están reportando esas entidades que pueden afectarnos a nosotros como contribuyentes, que nos pueden hacer cruces. Entonces lo vamos a ver y vamos a ver qué pasa con cada una de ellas y qué reportan y en qué nos impacta a nosotros.
Hay un nuevo sujeto obligado, que son los que están en el artículo, estipulados en la resolución en el artículo primero, en el literal S, que son aquellas entidades que otorgan, cancelan o suspendan personerías jurídicas. Ellas deben suministrar pues toda la información que en el año gravable de las entidades a quienes les hayan otorgado, cancelado o suspendido la personería jurídica, también como las personas que actúan como representantes integran en los órganos directivos. El formato que debe presentar es el 2283 versión 1. Este es nuevo. ¿Quiénes no están obligados a reportar? Ya vimos quiénes están obligados, ahora vamos a ver quiénes no están obligados. ¿Quiénes? Las personas naturales y asimiladas, las jurídicas y sus asimiladas y las demás entidades que durante el año gravable 2021 adelanten el trámite de cancelación del registro único tributario, ya sea de oficio o a solicitud de parte del contribuyente. Cuando se adelanta esto, no estarían obligados. ¿Qué pasa con los que están en cancelación de RUT cuando tienen contratos de colaboración empresarial? Pues ellos no están obligados y las operaciones que llegaran a existir las deberán reportar directamente los consorciados unidos temporalmente, asociados, dependiendo la categoría del contrato, a nombre propio. Ellos serán los responsables y ya no sería porque ya el RUT se está cancelando, está en trámite de cancelación de esos contratos de colaboración.